No sé, ya, aquí está. Perfecto. He estado leyendo sus tareas y la verdad que veo ese deseo de que el Señor haga cambios en ustedes y realmente el diplomado es con ese objetivo de llevarles a ustedes a ese viaje al corazón, que ustedes se permitan analizar, contemplar, ver qué son esas áreas, esas situaciones, las que les han a ustedes mantenido o sentirse incluso estancadas. Eh, y de verdad que las animo porque van por buen camino. Alguna de ustedes comentaba, ¿verdad? Es el hecho de poder cambiar esos pensamientos, esas distorsiones, son como traer esa mochila, ¿verdad? Que no me permite ver otras cualidades que yo tengo como individuo, como mujer, como hija de Dios. Y el hecho de aprender, todos vivimos o todos estamos inmersos en esa problemática, no solo ustedes dos, bueno, que son las que han estado realmente trabajando, haciendo sus tareas. O sea, no solamente ustedes son las que batallan, todo el mundo batalla. Incluso yo esta semana viví una situación que, wow, digo, Señor, ayúdame, porque aún hay situaciones que llegan, o sea, se presentan en la vida y yo tengo la capacidad de reaccionar como me lo están pidiendo, como me lo están exigiendo o como realmente yo soy. Y el hecho de aceptar y verme lo valiosa que soy delante de los ojos del Señor, eso cambia. Y les digo, todos experimentamos, todas vivimos situaciones así. Y eso es una lucha que tenemos constantemente. No es que ya lo superé, ya lo trabajé y ya me olvidé. No, eso es un trabajo constante, pero de verdad que gracias Viviana, gracias Jimena por contestar sus tareas. Realmente estoy contenta y creo que el diplomado realmente está siendo de bendición para ustedes. Con el resultado de las tareas, sé que así lo está haciendo. Y el día de hoy va a ser un tiempo más especial, porque ya las clases pasadas han sido más de teoría, de poderles compartir las bases para que ustedes vayan entendiendo cómo nuestra identidad se va formando. Pero de ahora en adelante, hoy todavía vamos a ver algunas cosas que son necesarias que ustedes conozcan, pero para adelante vamos ahora ya a trabajar con nuestro corazón y poder entonces ir a ese viaje. Algo rápidamente que quisiera yo comentarles con respecto a las tareas es que precisamente cuando comentábamos acerca de cuáles son las técnicas para manejar los pensamientos negativos, les voy a mandar yo una respuesta para que sea para ustedes un poco más concreta, de tal manera que a ustedes les sirva más estar más atenta en cómo pueden ustedes ir manejando. Si se recuerdan, dijimos que preguntando es una de las formas en que nosotros podemos atacar esa distorsión. Si, por ejemplo, yo estoy siendo atacada con alguna distorsión que ustedes acuerden, a ver si se acuerdan de alguna distorsión. ¿Cuál distorsión les llamó más la atención a ustedes? Y sobre esa podemos poner el ejemplo. No sé, a mí ya me vienen a la mente varias, pero yo quisiera que ustedes me comentaran alguna de las que se acuerdan. Y precisamente con ese afán, o sea, yo les hacía la pregunta, ¿verdad? ¿Realmente esto me está ayudando? O sea, el transformar ese pensamiento, esa distorsión, pasarlo a una pregunta, o sea, ¿realmente esta situación que yo estoy viviendo va a ser caótica? ¿Esta situación puede llegar a ese extremo? O sea, pensándolo con la realidad, ¿no? ¿Realmente va a suceder o necesito aprender a confiar? A ver, Viviana, ¿quisieras compartirme alguna? Es que hay tantas y me siento identificada con varias, pero minimización puede ser. Minimización.
Claro, entonces, esa situación que realmente vino a causar una complejidad o alguna situación ya, un problema, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Y quererlo hacer chiquito cuando en realidad lo que realmente hicimos, la decisión que tomamos no fue la mejor. Y el hecho de que podamos nosotros no minimizar, sino ser conscientes, responsables de lo que hicimos, ¿verdad? Y entonces, en base a eso, nosotros actuar y ser responsables, ¿verdad? De lo que ahora tenemos que remendar, porque a lo mejor hicimos una situación, la hicimos muy cortita, pero lastimamos el corazón de alguien más. Entonces, ahora nos toca trabajar no solo en el error que cometimos, sino ahora crear confianza, no sé, seguir trabajando no solo con nosotros, sino a fortalecer la relación o lo que hayamos nosotros causado, el daño que hayamos nosotros hecho. Y bueno, una última que también quisiera yo de la primer tarea con respecto a los hábitos, como no había logrado yo leer las tareas también, eh, cuando hablábamos, ya ven que hicimos el ejercicio aquí, pensando en los hábitos que debo hacer como persona, esos hábitos que me van a ayudar, bueno, a cambiar y a tener una mejor vida, ¿verdad? Y esos hábitos que son con respecto a mi persona, ¿no? Pero también hablábamos y la tarea era con respecto a los hábitos en nuestra eternidad. Y cuando me refería yo a los hábitos para la eternidad, es precisamente el alimentarme, ¿verdad? Leer la palabra del Señor, sacar un tiempo especial para orar. Y como les decía en esa clase, vivimos tan afanadas, tan cargadas, con tanto trabajo, que ni siquiera nos damos el tiempo de orar en la mañana o solo lo hacemos cuando comemos. Entonces, con respecto a esos hábitos para la eternidad, se refiere precisamente a si tú tienes hábitos, por ejemplo, de leer tu Biblia cada año, ¿no? Y puedes tú bajar incluso aplicaciones para que tú lo vayas haciendo así. Y te van diciendo, hoy sí leíste, hoy no leíste, hoy ya tienes 2 días atrasados. Entonces, esa forma nos va ayudando también a nosotros a ir formando hábitos para nuestra eternidad. Y lo que les decía yo, las más beneficiadas somos nosotras, porque en la medida en que nosotras nos acerquemos al Señor, aprendamos de Él, vamos entonces a lograrnos ver como Dios nos ve, ¿verdad? Acercándonos a Él, de esa manera nosotros vamos a poder entender quiénes somos delante de sus ojos. Así es que bueno, no solamente esas dos cosas quería yo compartirles con respecto a las tareas, pero bueno, continuemos porque el día de hoy estamos, bueno, hay mucho que compartir y bueno, no sé si tengan ustedes alguna duda con respecto al capítulo 5 y 6 del audiolibro o la tarea de los pensamientos negativos, y si no hay ninguna pregunta, entonces podríamos seguir con lo planeado, ¿no? Ok, entonces continuemos. La clase del día de hoy se define o hablaremos sobre los estilos de crianza. Y antes de continuar precisamente hablando sobre los estilos de crianza, yo quisiera, como hace una semana estuvimos hablando precisamente de las distorsiones cognitivas, quisiera como que regresarlas, ¿verdad? Hacer un pequeño resumen, aunque no es lo mismo lo que les voy a compartir el día de hoy, pero es con respecto a los mismos elementos sobre nuestra identidad que hemos venido trabajando. Y con respecto a lo que decía Sixto Porras, ¿verdad? En su libro, que estos espejos, ¿verdad? Pueden ser cóncavos o convexos y muchos otros pueden ser deformados, lo cual va a terminar, ¿verdad? Que nosotros tengamos una identidad mal formada y distorsionada de nosotros mismos. Y si ustedes se acuerdan, esos espejos, por ejemplo, él pone el espejo cóncavo y los convexos. Estos, si ustedes lo ven, son esos espejos que ponen en las tiendas o en los lugares donde hay estacionamiento,
que son precisamente como redondos. Entonces nosotros no podemos ver la imagen como es nítida, sino que está como en círculo. O los convexos son aquellos que son iguales, los dos de hecho son iguales, nada más que unos se pueden ver como hacia adentro o hacia afuera la imagen. Entonces, realmente la distorsión, cuando nosotros vemos estos espejos, hay una gran distorsión y no logramos vernos entonces como realmente son. Y si ustedes se recuerdan, estos espejos, ¿qué es lo que van a hacer? Nos van a culpar, nos van a sentir, nos van a hacer sentir avergonzados, sin valor o quizá buenos para nada. Y dependiendo del espejo en que nosotros nos vamos viendo y nos vamos ajustando, qué es lo que hemos estado viniendo y hemos estado haciendo, ¿verdad? Es que nosotros tomemos en cuenta estas cosas que están aquí. ¿Tienes una relación sana contigo misma? ¿Te llevas bien contigo misma? ¿Gustas de ti? ¿Te aceptas? ¿Puedes perdonarte? ¿Te cuidas? ¿Crees que Dios te ama y eres hechura suya? ¿Cómo te ves a ti misma? Y son cosas que hemos prácticamente venido trabajando durante estas clases, ¿verdad? Y el salmista, cuando nosotros vemos en el espejo lo que los demás piensan y de nosotras, entonces no vamos a permitirnos ver claramente en la imagen que Dios tiene para nosotros. Y el salmista lo expresa en este Salmo 67:1. Yo nada más les puse el versículo 1, pero si ustedes siguen leyendo, van a poder ustedes ver realmente lo que el Señor o el salmista expresa aquí. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. La luz del Señor se refleja cuando te ves tú al espejo. Tu imagen es restaurada y entonces puedes verte en ese espejo del amor, en ese espejo en el cual Dios te mira siendo una persona llena de hermosura, de valor, como una hija creada a su imagen. Y más adelante en el versículo dice que las naciones se alegrarán, la tierra dé fruto y existe el temor de Dios. Eso quiere decir que tu vida tiene que ser o puede ser el reflejo de Dios para otras personas, para quienes te rodean. Realmente cuando nosotros analizamos todo este versículo, podemos ver que el plan que Dios tiene para nosotros es de usarnos precisamente para que otros conozcan de Él. Entonces yo, si me veo deformada, ¿verdad? Como lo hemos estado viendo, distorsionada, no voy a permitir que el Señor me use precisamente para llevar a otros el mensaje de salvación, porque el Señor me puede usar a mí para transmitir el amor del Señor para otros. Así es que tengamos en cuenta este versículo. Y lo que voy a leerles lo escribió un autor, no hay nombre, y me encantó porque dice, la gracia no mejora al pecador, simplemente lo salva. El pecado que esclaviza al hombre lo separa de Dios. La gracia lo libera de esta esclavitud y lo lleva a Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y hace de una mujer injusta a una mujer que refleja la imagen de Dios, porque está cubierta con las perfecciones de Cristo. Yo aquí le cambié y en vez de ponerle hombre, le puse mujer, pero realmente me encantó porque nosotros, ¿verdad? Si permitimos que el Señor sea el que nos limpie, que nos restaure, que nos limpie, saque todo aquello, ¿verdad? Que nos lastima, entonces yo puedo ver el amor de Dios, la imagen de Dios reflejada en mí, porque todas esas imperfecciones, ¿verdad? Han sido cubiertas por la perfección de Cristo. La psicóloga María Elena Mamarian describe en su libro que se llama Esperanza en medio de las emociones perdidas, que las familias
no son perfectas. Tu familia, la familia mía, aún la familia que yo estoy formando, no son perfectas, porque si recordamos, ¿verdad? Desde la primer familia con Adán y Eva, pues hubo pecado, ¿verdad? Y el pecado, ¿qué fue lo que hizo? Separarnos de Dios. Y cuando yo puedo entender, ¿verdad? Que desde el inicio las familias, la familia de Adán y Eva no fue perfecta, yo puedo entender, ¿verdad? Que bueno, igual no soy perfecta, pero Dios, ¿verdad? En Dios podemos nosotros esperar la perfección en su fidelidad, en su motivación, en su amor y gracia. Como dice aquí, no somos perfectos, pero podemos ser y llegar a ser padres coherentes, humildes y seguros. No somos culpables de las vivencias traumáticas, pero tenemos la capacidad de formar y desarrollar una familia sana. Y es aquí que realmente tenemos que ser muy conscientes en lo que sí podemos lograr. O sea, hay situaciones en el pasado que nos vinieron a lastimar, pero somos conscientes, tenemos la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad, nos ha perdonado, nos ha limpiado. Su gracia está en nuestras vidas. Por eso, de esa forma podemos dar paso y avanzar y no sentirnos culpables por aquellas vivencias traumáticas. Y además, tenemos la capacidad, el Señor nos ha dado la bendición de ser mamás, de tener la bendición de encaminar a nuestros hijos a los pies de Cristo y desarrollar entonces así una familia sana. Debemos ser conscientes de nuestras luchas, dificultades, así como ser responsables de nuestras actitudes y conductas, obviamente con la capacidad de perdonar y sanar las heridas del pasado y lograr una salud familiar. Esas son las cosas que esta psicóloga describe, ¿verdad? Son cosas que sí podemos nosotros hacer y de las cuales debemos nosotros trabajar. Las heridas que sufrió nuestro corazón infantil no siempre fueron con mala intención. Y a veces esta parte nos cuesta poderla pues entender, porque cargamos precisamente con esas heridas y no nos permiten avanzar. Y como ya les he dicho, ¿verdad? Nuestra mente siempre va a querer cargar con esas cosas del pasado, pero nuestra mente nos lleva, obviamente, a recordar los malos momentos, más que los buenos, más lo que nosotros disfrutamos. Porque si yo les pregunto ahorita, a ver, de la semana pasada, ¿qué cosa tú podrías decirme que disfrutaste más? Y a lo mejor te cueste un poco de trabajo contarme, decirme qué fue lo que tú disfrutaste, pero si yo te pregunto, a ver, esta semana qué pasó, qué transcurrió, ¿podrías mencionarme aunque sea uno? Y quizá me vas a decir no solo uno, sino dos o tres situaciones en las que te sentiste tú abrumada, enojada, molesta. ¿Por qué? Porque precisamente nuestra mente nos lleva a recordar más esas cosas, esos momentos oscuros de nuestro pasado, de lo que sucedió la semana pasada, ¿verdad? Y las heridas que dejan en nuestro corazón, como ser la ignorancia, el no haber recibido las expresiones de amor por medio de nuestros padres, todo eso obviamente llega y lastima nuestro corazón. Ninguna situación dolorosa ocurre carente de significado. Dios puede curar tus heridas, tus inseguridades e incapacidades. Y por medio del Espíritu Santo es que Él puede guiarnos, ¿verdad? En este proceso de sanidad de nuestras heridas y proveernos de un corazón lleno de paz y de esperanza, lo cual es el mismo objetivo, ¿verdad? Durante este diplomado, que el Señor haga y limpie, traiga paz y esperanza en nuestro corazón. Convertir esas cicatrices, esas heridas, ¿verdad? Esas cicatrices que permiten recordar el perdón y el amor de Dios en medio de una situación caída.
Algo que es también importante que nosotros mencionemos es que algunas personas buscarán, eh, se congeló Viviana, creo. Algunas personas tratarán de buscar y llenar vacíos en medio del poder y del placer. Y precisamente cuando hubo carencias emocionales en la infancia, en las personas, el ser humano tiende a buscar llenar esos vacíos emocionales. Pero lo peor es que estas formas en llenar esos vacíos emocionales muchas veces no son las correctas o las adecuadas. Y muchas de ellas buscan, ¿verdad? Tomando malas decisiones que traen obviamente peores consecuencias, ¿verdad? De las que podrían ellos tomar y aún ser más destructivas. Por ejemplo, podría ser el alcohol, el uso de las drogas. Quizá también en esa búsqueda, ¿verdad? De suplir carencias de amor, de buscar seguridad y significancia, pudiera ser que una persona caiga en libertinaje sexual. Y esto lleva al final a sentirse más vacía, obviamente sucia quizá, no se da a respetar, no se pone ella misma límites y permite que otras personas la lastimen, sexualmente hablando. Y obviamente quienes más sufren, pues es la misma persona. Por esa manera es que nosotros tenemos que ser conscientes precisamente, ¿verdad? Todas estas heridas que yo que he tenido, que he carecido, no me lleven precisamente a tomar decisiones que a la postre traigan consecuencias mayores y en las que yo me sienta realmente en un pozo, ¿verdad? De desesperación y no logre yo salir. Y muchas personas hoy en día sufren y realmente viven y se sienten en ese pozo de la desesperación, porque además es difícil compartir las aflicciones del corazón. No somos tan, no nos gusta compartir nuestras cosas. Y si lo hacemos, después nos arrepentimos, ¿verdad? Porque ya todo el mundo anda hablando. Y tenemos que ser cuidadosos también y aprender a que nosotros somos valiosos y también necesitamos que los demás nos respeten, ¿verdad? Y si nosotros nos exponemos, ¿verdad? Tenemos que ser sabios y buscar esas personas sabias que nos ayuden a crecer y no a poner, ¿verdad? El dedo en la herida y causar más dolor. Pero fíjense lo que dice Génesis 1:27 y esto las quiero llevar precisamente que va a haber ocasiones en que hombres, mujeres, por esta carencia de afecto durante la infancia, les lleven precisamente a tener deseos, ¿verdad? O a amar o a desear o a querer tener relaciones que el Señor pues ha estipulado que no es correcto, ¿verdad? Y estoy hablando de caer en el lesbianismo, en el homosexualismo, precisamente por esas carencias emocionales que hubo en la infancia. Pero Génesis 1:27 nos dice así, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, el Señor lo dice, o sea, hombre y mujer los creó, nada de que con gustos, ¿verdad? O como ahora trata la ciencia, ¿verdad? De querer decir o hacer. Simplemente el Señor nos creó hembra y varón. Y, y es curioso, ¿verdad? Porque siempre nos preguntamos, ¿y qué fue? ¿Qué va a ser? ¿Es niño, niña? Niño? ¿Nació niña? ¿Verdad? Porque no hay de otra. O sea, y aunque, por ejemplo, acá en Canadá ahora se esté buscando realmente las distorsiones, así como se dan las distorsiones, ¿verdad? Cognitivas, cuando hay pecado, cuando hay la falta de amor en el individuo, en el ser humano, uno tiende a buscar, uno tiende a ir creando, ¿verdad? Esa cosmovisión, pero muchas veces van a estar totalmente
lejanos de los que realmente Dios quiere o como lo que Dios ha creado, ¿verdad? Entonces la humanidad, el pecado del hombre ha llevado a formar y a querer crear incluso teorías. Por ejemplo, acá en Canadá, esta situación con el permitir incluso no ponerles nombre, o sea, no se ha acordado, pero en eso está, ¿no? Todo este grupo eh, que están a cargo del homosexualismo, el lesbianismo, del LGTB, siempre se me van las cifras, pero bueno, ellos precisamente ahora están diciendo, ¿no? Que el niño, o sea, tú no le pongas nombre a tu hijo hasta que crezca para que realmente él sea el que decida si quiere ser hombre o mujer. Díganme, ¿hasta dónde hemos caído, verdad? Y obviamente que esto, la gente está cegada precisamente porque no conoce la palabra del Señor y viven apartados de lo que realmente Dios ha estipulado. Pero nosotros como cristianos debemos luchar precisamente en defender y nuestros hijos, mis hijos son atacados en este tema. Hay un día aquí en Canadá en que se visten de rosa, precisamente por una situación de un niño que llegó con una playera de color rosa a la escuela y todos se burlaban. Y entonces, todos estos grupos, ¿verdad? Tratan de mantener y de que la gente respete, ¿verdad? El deseo, la identidad de género, pero al final, pues son distorsiones con respecto a lo que Dios ha estipulado. Entonces, realmente nosotros tenemos una labor aún mayor de ir contra la corriente. Y no es fácil, pero sí se puede. Estando con el Señor, todo se puede. Y bueno, si recuerdan ustedes, ¿verdad? Cuando hablábamos sobre los estadios de Erik Erikson, él comentaba que más o menos alrededor de los 2 a los 5 años, nuestra identidad de género se va formando. Y también nuestra identidad sexual, que esa no podemos dejarla a un lado. O sea, forma parte de nuestra identidad. Y si nacemos, o somos niñas o somos niños, ¿verdad? No podemos tratar de no decir no soy, ¿no? O cambiarme, quitarme alguna parte de mi cuerpo. Ya ustedes saben todas estas distorsiones, ¿verdad? Hasta donde se ha llegado ahora que ya no se sabe, ¿verdad? Si es hombre, es mujer, que se ve afeminado con una vocecita media rara, pero uno no sabe ni qué, ¿verdad? Pero entonces el Señor nos ha formado a nosotros como hembra o varón. Y en esta etapa, ¿verdad? De los 18 meses a los 5 años, precisamente se habla acerca de la autonomía y la vergüenza. Y con respecto a la duda e iniciativa contra culpa que vive el niño durante esta etapa. Y decíamos que si el progenitor, el sexo, el propio sexo no está presente durante esta etapa para afirmar la masculinidad o la feminidad de un niño, de una niña, entonces podría realmente experimentar un vacío de género. Y la falta de afirmación puede producir entonces conductas confusas. El niño no se siente identificado con su propio sexo. Y esto va entonces a provocar un rechazo y burla con otros niños, ¿verdad? Nuestra identidad, como le decía yo, forma parte integral de nuestra identidad personal. No la podemos separar. Es ya algo que nosotros nacemos con ella, ¿no? Entonces no podemos nosotros separarlo. Y aquí el modelo, ¿verdad? Del papá y la mamá va a ser muy importante durante esta etapa porque nosotros adquirimos características propias desde nuestro sexo, desde que nacemos en la interacción con nuestra mamá, con nuestros padres, nosotros vamos formando este modelo y nosotros vamos aprendiendo incluso los roles que se asocian con respecto a nuestro sexo femenino o masculino. También lo podemos ver, por ejemplo, con los juegos, ¿verdad? Los juguetes que uno compra. Ahora ya como que van cambiando un poco. Ya podemos ir viendo que hay incluso juegos, ¿verdad? Que no sabemos si es niña, niño, o caricaturas, ¿verdad? Las podemos ver, que no podemos identificar claramente si es un niño, es una niña. En la caricatura se ve que si es un perrito, una perrita, pero no sabemos, ¿no? Precisamente porque
la sociedad está influyendo y nos ataca. Es como lo veíamos con la radio, ¿verdad? Realmente nosotros estamos propensas a recibir toda esa información y ahora como papás, como madres nos toca, ¿verdad? Luchar y trabajar con todos esos roles que nos están queriendo enseñar a nuestros hijos y ser muy cuidadosas con igual cómo nosotros desarrollamos, ¿verdad? Eh, esta parte en nuestros hijos, de que ellos puedan verse como hombres, como mujeres, y que ellos puedan entender, ¿verdad? La importancia de aceptar como son, como Dios les ha creado. Ambos padres, ¿verdad? Aprenden, o más bien, estoy hablando de las niñas y los niños. Los dos aprenden a comportarse como hombres o como mujeres a través de la imitación y la identificación con el progenitor del mismo sexo. Los padres, la familia, la sociedad en general van a reforzar que nosotros aprendamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las conductas que se esperan de acuerdo a nuestro propio sexo? Pero como les decía, ahora todo esto ha ido cambiando y nosotros tenemos que ir fomentando en nuestros hijos, ¿verdad? Aunque tú veas, hijito, que la caricatura, ¿verdad? O que el papá por allá, esa familia es diferente a la que Dios ha estipulado. Bueno, nosotros tenemos que estar con nuestros hijos y hablarles, ¿verdad? Explicarles qué es lo que el Señor realmente quiere y espera de nosotros como hijos. La identidad sexual, o también llamada, ¿verdad? La identidad de género, se va a definir como el sentimiento de pertenencia a uno u otro sexo. Es decir, el estar realmente convencida de si soy hombre o soy mujer. En eso consiste, ¿verdad? Y la búsqueda que vamos a tener como individuos es precisamente de llegar a conectarnos con el progenitor de nuestro propio sexo. Y en esta etapa que él mencionaba, ¿verdad? Si el padre está ausente o si el padre fue afectuoso y receptivo, él va a ayudar precisamente a que esa transición sea exitosa. Pero por el contrario, ¿verdad? Si el papá estuvo ausente, si fue regañón, si denigró, entonces esa percepción que el niño va a tener con respecto al padre, si es distante, desinteresado, es crítico, entonces, ¿qué va a pasar? Lo va a maltratar, el niño se va a sentir ignorado, se va a sentir rechazado y obviamente va a desarrollar lo que se llama el dolor narcisista. Y esto va a ser como un componente dentro de la condición homosexual. Ninguna teoría, por más que ellos quieran decir, ¿verdad? Ninguna teoría genética ha demostrado que existe otro sexo distinto al diseñado originalmente por Dios en su creación. Todas las formas sobre la diversidad sexual son distorsiones como resultado de un mundo quebrado y pecaminoso, que es lo que veníamos hablando también como las distorsiones cognitivas, ¿no? O sea, realmente va a haber malformación precisamente porque estamos lejos, apartados de lo que el Señor quiere. El doctor Joseph Nicolosi, él concluye, él es un terapeuta que ha estado trabajando precisamente dando terapia para todo este grupo o muchos hombres o mujeres que precisamente han estado en esa lucha con la homosexualidad. Y él dice que la homosexualidad no es algo relativo al sexo. En la última instancia, se trata del rechazo y la toma de distancia respecto de uno mismo, de los demás y de la propia identidad de género de sí mismo. Entonces, él en su terapia, ¿verdad? Que le llama terapia reparativa, él trabaja con los pacientes, ¿verdad? En poder reparar esa figura, esa autoimagen, ¿verdad? Con el progenitor del mismo sexo, es reparar
esa relación que se formó desde la infancia. Y porque él dice, ¿verdad? Que de las estadísticas con las que él ha estado trabajando, que hay un déficit. Casi todos los pacientes presentan un déficit en su identidad de género y en sus relaciones precisamente que fueron quebradas con el progenitor durante su infancia. Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? Para él poder trabajar y llevarlos directamente a, quizá no tengan una relación obviamente con la madre o el padre, ¿verdad? Porque como lo vemos, realmente hay un problema en sus relaciones. Entonces, aunque no estén presentes los padres, él trabaja, ¿verdad? Llevándoles precisamente a trabajar y, y recuperar o sanar precisamente estas situaciones que se dieron desde la infancia y que repercuten ahora en su edad adulta. Hay elementos muy comunes que él ha visto o ha encontrado entre personas que han tenido atracción hacia el mismo sexo. Y él menciona que precisamente son heridas homoemocionales, perdón, heridas heteroemocionales. Y estas precisamente quiere decir que son heridas precisamente con el mismo sexo, ¿verdad? Los conflictos en la dinámica familiar, en el temperamento, heridas de los padres o amigos. Posiblemente llegó a haber tenido esa persona o ese niño, esa niña, algún abuso sexual, aunque no siempre están presentes, pero casi en todos los casos hay una situación de abuso. El déficit, obviamente, en la autoimagen, el no poderme ver como soy, con baja autoestima, con tener influencias culturales y obviamente que el problema de apego aquí se da constantemente. ¿Y qué es el apego? Bueno, este psicólogo John Bowlby es el creador de esta teoría y él dice que el apego es precisamente al lazo emocional y afectivo que se puede dar entre dos personas. Aquí la mamá obviamente va a ser muy, muy importante en esta etapa. ¿Por qué? Porque dependiendo a la relación que nosotros formamos con nuestra madre, no importa si es un hombre o es una mujer, él habla precisamente de la relación que hubo con la mamá, precisamente va a permitir que nuestro apego se dé en la edad adulta. Obviamente si no hubo la madre, ¿verdad? Entonces, con aquella persona que estuvo a cargo de nosotros, con la que nosotros logramos entablar esa relación estrecha, afectiva, emocional. Y como dice aquí, es la manera en que nosotros nos vamos a vincular emocionalmente con los demás. Y esto va a definir precisamente también nuestra identidad o nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque probablemente yo soy quizá... no soy emocionalmente tan expresiva, ¿verdad? A lo mejor soy desbordante y yo expreso mi amor con apapacho, beso, ¿verdad? Que en nuestra cultura se da más. Pero quizá a lo mejor marco más mis distancias. No sé, dependiendo todo esto, ¿verdad? Que también se va a ver reflejado en nuestra personalidad, es precisamente por el apego. ¿Cómo fue que nosotros desarrollamos esta relación de apego? Y como dice aquí, es el tipo de relación afectiva de gran importancia para nosotros. O sea, esa persona pudiera ser la mamá, que normalmente es así, pero es cualquier relación que nosotros hayamos tenido en la infancia con la que logramos, ¿verdad? Entablar. Eso nos va a permitir entonces de la misma forma tener esas relaciones ahora, ¿verdad? En el presente. Y obviamente, como dice, esta relación va a marcar nuestra forma de relacionarnos con quienes nos rodean. Simplemente en esa relación que nosotros tuvimos estrecha o si no fue tan estrecha, eso va a repercutir en nuestra edad adulta. Y todo ser humano, ¿verdad? Es único, con una identidad personal y cada uno va a presentar características propias que lo hacen obviamente diferente de todos los demás. Eso es la bendición, ¿verdad?
saber que no hay nadie más como Jimena, saber que nadie más se parece a Vivi, nadie más se parece como yo. Así es que realmente eso nos hace sentirnos realmente especiales a los ojos del Señor. Y como cada verdad, cada persona vivió diferentes circunstancias, por eso es importante que nosotros aprendamos no solo a encasillar a una persona por algo, sino poder entender que realmente es tan complejo, ¿verdad? Poder entender y conocer a una persona por todas las situaciones que ha vivido durante la vida. Y una de las cosas que son importantes también es que el tipo de crianza que se tuvo en la infancia, eso también va a, a ser un influyente, ¿verdad? Para cómo vivamos el día de hoy. Y la psicóloga Cecilia Vargas Vergara, ella plantea que hay riesgos en los estilos de crianza. Y estos estilos de crianza que vamos a ver en este momento nos va a enseñar precisamente que la sobreprotección, el ser permisivos, ¿verdad? Como padres, ser autoritarios o incluso la indiferencia en el estilo de la crianza van a ser igual de dañinos para la autoimagen y la identidad. Y aquí yo les estoy poniendo cuáles son esos estilos de crianza que vamos a estar viendo, que es el estilo permisivo, el autoritario, el indiferente, el democrático. Y todos estos, si no somos cuidadosas, bueno, sin contar el de hasta abajo, ¿verdad? Que el estilo democrático, los de arriba, todos son dañinos para las familias. Y vamos a entender por qué, qué es lo que sucede, ¿verdad? Con estos estilos de crianza. ¿Por qué es que son dañinos para nosotros? Y si pueden ver, yo les puse aquí claramente para que ustedes puedan identificar cuáles son las características de los padres en este estilo permisivo. Y dice aquí que los padres son poco propensos a establecer normas. No ponen límites, ¿verdad? No son exigentes ni controladores, no están detrás de los niños, que siéntate, cállate. No, ellos dejan que los niños hagan lo que quieren. Casi nunca castigan a sus hijos. Obviamente son cariñosos, pero se adaptan, ¿verdad? A las necesidades y peticiones que sus hijos les dan. Casi podríamos decir que los papás viven y hacen como quieren los hijos, ¿verdad? Y realmente esto es un gran problema. Los padres poseen un escaso control sobre la conducta de sus hijos. Y esto obviamente que influye en su inseguridad o seguridad paternal. O sea, el ser inseguro en qué voy a decirle, qué límites les voy a poner. Entonces esto realmente crea problemas en el niño. El niño es el que tiene el control del entorno o dentro de la familia y los padres, ¿verdad? Suelen como títeres, ¿verdad? Los papás los mueven los hijos como quieren y se doblegan ante los requerimientos o caprichos que los hijos les ponen. Realmente cuando lo leemos decimos, ay, qué tremendo, ¿verdad? Pero muchas veces caemos en estos estilos permisivos con nuestros propios hijos. Lo importante es aquí, ¿verdad? Poder entender y ver y analizar cada uno de los estilos para que si en dado caso en algún momento nosotros estamos cayendo en alguno de ellos, bueno, hacer correcciones y nunca es tarde, nunca es tarde. Todavía nuestros hijos tienen la capacidad de cambiar y nosotros la capacidad de enseñarles correctamente. ¿Cuáles son los efectos en nuestros hijos? ¿Qué efectos van a traer en nuestros hijos cuando nosotros tengamos este estilo permisivo? Bueno, obviamente que nuestros hijos van a ser o van a tener poco control sobre su conducta, ¿verdad? Porque ellos quieren hacer lo que se les pega la gana, ¿verdad? O sea, no va a haber límites, entonces yo puedo hacer lo que quiero y si me están llamando, no hago caso. No respetan obviamente las figuras de autoridad. Entonces ahí están los niños, ¿verdad? Que constantemente los papás tienen que estar yendo a la escuela porque la maestra les llamó
por el mal comportamiento. Y entonces esto va a desarrollar en nuestros hijos que ellos sean agresivos, que mientan, que sean obviamente desobedientes, que se sientan inseguros, con problemas de autoestima, viene la frustración y obviamente van a presentar sí, a vivir problemas de adaptación en cuanto a su entorno. El estilo autoritario. Bueno, este estilo impone, ¿verdad?, inflexiblemente reglas y normas de disciplina independientemente de la edad que tengan los niños o de las características o situaciones de la vida. Las características que van a tener obviamente los padres dentro de este estilo es que ellos muestran rigidez y quieren siempre controlar al menor. Son poco afectivos y su comunicación con ellos obviamente va a ser pobre. Sus normas son muy estrictas y son muy críticos cuando no satisfacen los criterios, cuando el niño no logra hacer lo que yo quiero, ¿verdad? O como yo espero que lo haga. Siempre traen a colación el mal comportamiento en lugar de fortalecer las conductas positivas. Castigan energéticamente si se les desobedece, siendo agresivos y firmes, sin escuchar las consideraciones, lo que quiera el niño decir. Simplemente, ¿verdad?, actúo. No tomo en cuenta las necesidades e intereses de los hijos. Entonces, el estilo autoritario va a ser así, este padre va a ser así, va a comportarse así. ¿Y qué efectos va a traer entonces a nuestros hijos? Obviamente miedo a los padres y a la autoridad. Mienten, ¿verdad? O se esconden por la conducta, ¿verdad?, que hicieron, por lo que dijeron, teniendo miedo para conseguir la aprobación de los padres, aunque pueden tomarse también agresivos o desafiantes en algún momento de su vida. Se van a caracterizar por pelearse en el colegio, se muestran desobedientes, problemáticos, nerviosos, inquietos y obviamente temperamentales. Esto va a desarrollar niños recelosos, con baja autoestima, introvertidos, inseguros, con poca creatividad o espontaneidad e iniciativa. Van a tener entonces bajos logros escolares, socialmente van a ser impopulares. Las niñas tienden a mostrarse más pasivas, introvertidas, irritables y con facilidad no van a lograr adaptarse socialmente. Dentro del estilo indiferente, ¿verdad?, los padres van a tener características como estar realmente muy centrados en sus propias actividades, en sus necesidades, en sus desafíos personales y profesionales y en sus problemas, que en los problemas que quizá el niño esté teniendo, ¿no? No ejercen control sobre sus hijos o sobre sus hijas. Tienden a no mostrar afecto y no comunican a sus hijos lo que realmente están sintiendo, ¿no? O lo importante que son sus hijos para ellos. No se preocupan en corregir o en pasar tiempo con ellos. Usualmente no toman en cuenta las necesidades e intereses que puedan tener. No practican en forma coherente ninguna disciplina. Entonces, obviamente los chiquillos, ¿cómo van a ser, verdad? ¿Qué efectos va a traer esto a nuestros hijos? El ser así, el tener este estilo de crianza. Obviamente va a haber un vínculo afectivo débil. ¿Por qué? Porque no hay unión. O sea, cada quien vive en la indiferencia, ¿verdad? Si quieren comer, pues comes. Si necesitas algo, pues ve al refrigerador, ahí saca lo que encuentres, ¿verdad? Entonces el papá realmente se deslinda de las responsabilidades que tiene como padre de enseñar y de satisfacer las necesidades de sus hijos. Los niños van a ser impulsivos y desobedientes, no tienen límites en su conducta, pueden ser problemáticos en la escuela también, pueden ser desobedientes
y a la vez tímidos y retraídos. En nuestros hijos esto va a desarrollar aislamiento, baja autoestima, el sentirse inseguros y probablemente van a desarrollar bajos logros escolares y serios problemas de conducta. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera que nuestros hijos sufra, ¿verdad? O tenga esas características al final del día, ¿verdad? Pero hay un estilo en la crianza que es el democrático, que es el más sano de todos. ¿Por qué? Porque se va a permitir que nuestros hijos sean y se desarrollen como personas seguras. Y quizá nuestro estilo de crianza no fue totalmente como el estilo permisivo, ¿verdad? A lo mejor tiene un poquito del permisivo, a lo mejor un poquito del autoritario, pero el democrático va a ser el que más les va a ayudar a ellos. ¿Y cuáles son las características de los padres? ¿Qué características podemos encontrar en ellos dentro de este estilo de crianza? Simplemente muestran confianza en sí mismos, establecen límites y corrigen cuando se transgreden, pero son amorosos y respetuosos con sus hijos e hijas, corrigen cuando es necesario, dando explicaciones lógicas y comprensibles para ellos y los motivos por los cuales se les va a castigar. Favorecen el diálogo, ¿verdad? A ver, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a hacer esto? ¿Por qué expresaste así tus sentimientos, verdad? O sea, validan más en la manera en que los hijos expresan sus sentimientos. Obviamente los padres van a predicar con su ejemplo, ¿verdad? Eh, los hijos van a ver en ellos lo que se espera de ellos. Si yo veo que mi papá me dice, no digas mentiras, ¿verdad? Y el ejemplo del diario vivir, que alguien llama, ¿verdad? Y el niño contesta y el papá, no, dile que no estoy. Eso es congruencia, ¿verdad? Entonces, cosas tan simples, nosotros debemos predicar con nuestro ejemplo. No usan el castigo físico constantemente y sin motivo. Sus castigos son más bien coherentes entre los padres y los niños aprenden que el castigo y la sanción debe ser o se debe esperar precisamente por esa conducta que no o es inadecuada, ¿verdad? Realmente nuestros hijos, si nosotros utilizamos, ¿verdad?, este estilo de crianza, vamos a desarrollar hijos seguros, independientes, socialmente competentes, con bajos niveles de agresividad y hostilidad, con una sana autoestima, van a ser creativos, activos, con mejores rendimientos escolares, van a ser populares entre los niños de su propia edad, y van a ejercer autocontrol sobre sus emociones y su conducta. Y bueno, obviamente que todas y cada una de nosotros quisiera, ¿verdad?, que nuestros hijos logren ser así. Y bueno, es una tarea de todos los días, ¿verdad? Y si hemos caído en algún estilo de crianza totalmente distinto al democrático, pues es momento de cambiar, ¿verdad? Y tomar ajustes y poderle enseñar a nuestro esposo, ¿verdad? Lo que han aprendido el día de hoy y cómo pueden trabajar con pequeñas decisiones, ¿verdad? Con pequeños cambios a lograr enseñarles y tener un estilo de crianza diferente o con respecto al estilo democrático. Y una de las cosas que es importante que nosotros consideremos, ¿verdad?, que hay estudios que señalan que si un niño contó al menos con una persona que logró otorgarle a él experiencias de apoyo durante la infancia, experiencias de protección y cuidado, y si hubo un adulto responsable que fortaleciera, ¿verdad?, la vida de un menor durante la infancia hasta sus 18 años de edad, eso va a permitir que una persona o un niño pueda superar cualquier trauma en su vida. Y hoy te voy a pedir que
hagas este ejercicio. Cuando vayamos viendo estas fortalezas familiares, que vayas tú anotando cuál fue aquella fortaleza que estuvo carente durante tu infancia, tu adolescencia, y que puedas reconocer. Creo que en mi familia tuve falta de esta fortaleza, y pongas tú el número, ¿verdad? O la característica, o lo que tú vayas escuchando, o tomes nota, precisamente poder detectar cuáles son estas fortalezas familiares que quizá en algún momento de tu infancia, ¿verdad? Hubo carencia. Y bueno, la primera es, ¿tu familia te apoyaba? ¿Sientes que de niña o de adolescente tu familia te apoyaba? ¿O por el contrario, cada vez que querías hacer algo te decían, no, 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 ni te atrevas, ¿no? No, no, no hay tiempo. Vámonos, vámonos, vámonos. Estoy trabajando, contigo no se puede. ¿O realmente tú sentías que el apoyo estaba ahí de tus padres? ¿Cómo lo experimentaste? ¿Había fortaleza familiar? La número 2 dice, me sentía cuidada y protegida por mi familia. ¿Realmente te sentías valorada por tu familia? ¿Te sentías, perdón, ya me salté el 2? ¿Realmente te sentías cuidada por tu familia? ¿Te sentías protegida? Cuando algo pasaba o simplemente sentías miedo, estaba lloviendo, cayendo unos truenos, ¿sabías tú que podías tener la confianza de ir al cuarto de tus padres y decirles, me siento con miedo? ¿Podías ir con esa confianza de tocar la puerta y pasar y acostarte con ellos? ¿O simplemente te decían, ay, bájale ya, no es para tanto, si está lloviendo, ¿no? No, no, no va a caer el rayo aquí adentro. ¿Te limitaban? ¿Cómo sentías? ¿Realmente te regresabas a tu cuarto miedosa o te abrazaban, te permitían estar ahí con ellos mientras esta situación pasaba? ¿Te sentías realmente con la protección? ¿Experimentaste esta fortaleza en tu infancia o en tu adolescencia? La número 3, ¿tu familia te valoraba? ¿Realmente te sentías valorada por cada uno de ellos? Cuando tú hablabas, ¿tu familia realmente quería escucharte? ¿Escuchar tu opinión? ¿Escuchar tu punto de vista? ¿O simplemente te interrumpían o cuando tú querías expresar algo te callaban y te decían, no, no, cállate, cállate? Estamos en plática de adultos, no vengas a interrumpir, ¿verdad? Y bueno, piensa en ti, pero también piensa en tú, cómo lo estás haciendo ahora con tu familia. ¿Tú estás fortaleciendo o permitiendo que haya estas fortalezas en tu propia familia? La número 4, ¿me sentía amada por mi familia? ¿Qué tan amada te sentías por tu familia? No, es que creo que yo pienso que mi hermano o mi hermana son los preferidos. Y quizá tú puedas experimentar o te hayas sentido así, porque en algún momento o en algún suceso, algo pasó que experimentaste que te llevó a pensar así. O simplemente veías que tus hermanos, a ellos se les expresaba más el amor en comparación a cómo te lo expresaban a ti. Y entonces eso te hacía sentirte no tan amada como lo hacían con ellos. O a lo mejor no era simplemente tus padres, a lo mejor un tío, no eras tan apreciada o tan amada para ellos en comparación con los primos. Mi familia cuidaba mi salud. ¿Sentías que tu familia cuidaba de tu salud? Si algo te dolía, si estabas con dolor estomacal o simplemente te sentías mal, te llevaban al médico, te compraban medicina, te daban algún remedio casero para que se sintieras mejor.
o simplemente te decían, tenías que ir a la escuela, no, 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 te me vas a la escuela, no seas, aguántate, aguántate, no pasa nada, es solo una gripita, ¿verdad? O realmente cuidaban de ti, te dejaban reposar todo un día y al día siguiente ya te mandaban a la escuela. ¿Te sentías segura en tu propia familia? ¿Tú sentías que confiabas y que podías sentirte segura con ellos? ¿Cuidaban de ti, te protegían? ¿O ni siquiera te permitían a ti quizá ir a la tienda, verdad? Porque decían, ay no, ¿cómo? Si ni contar sabes, ¿cómo te van a mandar a la tienda? ¿Con qué cambio me vas a regresar? Y entonces te hacían sentir insegura. ¿O qué tan segura te sentías tú con tu propia familia? Si te equivocabas, te decían, ay, no importa, no importa, lo podemos arreglar. Yo ahorita me encargo, no te preocupes. O si hace falta, aquí estoy para ti, ¿verdad? Si algo sucede, vamos, tú puedes, inténtalo. Sé que tú puedes. Ese era el diálogo que se daba. Mi familia resolvía sus conflictos a través del diálogo respetuoso, o tu familia simplemente resolvía los conflictos de manera agresiva, con gritos, con golpes, con pataleas, insultos, llorando, o al contrario, se sentaban todos en la mesa y dialogaban sobre alguna situación, algún conflicto que estaban viviendo como familia. ¿Cómo era esta fortaleza en tu familia? Si estuvo presente, entonces quiere decir que esta fortaleza se estaba dando de manera adecuada. La número 8, participaba en la toma de decisiones en mi familia. Y esto no solamente es que si participabas tú en las decisiones de la familia, ¿verdad? Pero contabas, tú podías confiar en las decisiones, ¿verdad? O te hacían partícipes a ti, aunque fueras pequeño, de las decisiones de la casa, de los planes que había como familia para vacacionar. ¿Te tomaban en cuenta o simplemente, no, 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 lo que tú digas, no? Aquí se hace lo que los papás deciden, ¿verdad? Y no estaban abiertos o aptos para recibir eh, alguna idea, ¿verdad? Que como niño tú estuvieras deseando hacer. Mi familia confiaba en las decisiones que yo tomaba. Realmente ellos confiaban en lo que tú podías hacer. O decían, no, tú no eres capaz para lograrlo, ni lo intentes, como lo veíamos en la clase número 1, ¿verdad? Con Carlos, no, ni lo intentes. Ya él se hacía que no lo iba a lograr, entonces ni siquiera lo intentaba, ¿verdad? O precisamente te apoyaban, te decían, hijito, lo que tú decidas, aquí estoy. Lo que tú tomes en cuenta, lo que tú consideres que es lo mejor, yo te apoyo, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres estudiar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuál quieres que sea tu futuro, verdad? Y ahí están los papás apoyando o no estaban apoyando. Mi familia me animaba a desarrollar ese proyecto de vida. Realmente estaban ahí cuando yo quería compartirles cuáles eran mis planes, mis metas. ¿Estaban ellos en la disposición de acompañarme en ese proceso? ¿O simplemente te hacían sentir que lo que tú querías hacer no era apto para ti, no ibas a ganar tanto dinero, o esa carrera que tú estabas planeando no era la mejor, o tus padres simplemente te dijeron, no, es que aquí en esta casa todos son abogados, tú también te vas a dedicar a lo mismo? ¿O cómo eran esas fortalezas? ¿Realmente había la apertura de tú como niño, como adolescente, de poner y expresar cuáles eran esas cosas, estos proyectos? ¿Qué es lo que tú querías hacer? ¿Qué clase querías tú tomar? ¿Todas estas fortalezas estaban presentes durante tu infancia, durante tu adolescencia? Si crees tú que hubo fortalezas
me alegro, ¿verdad? Saber que sí las subo. Y que pienses, obviamente, ¿verdad? Si esas fortalezas están presentes en tu familia, en tu relación, ¿verdad? Con tu familia. Y bueno, rápidamente voy a pedirle a... Vamos a necesitar parar por un momento, ¿verdad? La grabación para poder hacer este ejercicio que como les había yo pedido, ¿verdad? Si pueden tener por ahí su hoja, ¿verdad? Tamaño, bueno, yo la doblé ahorita, ¿verdad? Que les pedía yo una hoja blanca, nada más que déjenme ver si está por ahí. Déjenme ver. Stop the share. Karin, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Karin, un favor, vamos a hacer ahora un ejercicio y no sé si podrías a lo mejor quizá parar la grabación y poder continuar en cuanto terminemos el ejercicio. Si eres tan amable, también les hablé acerca del apego, las fortalezas familiares y bueno, hasta aquí damos por terminada la clase del día de hoy. Gracias por haber permitido hacer esta actividad. Como les decía yo, bueno, el día de hoy solamente hicimos una actividad, pero la próxima semana estaremos también trabajando haciendo otra. Entonces, igual tengan sus hojas de blog por ahí, sus marcadores de colores para poder trabajar y poder hacer las actividades que vienen. Solamente vamos a tener la tarea del audiolibro. Como hemos trabajado el día de hoy con esta actividad, entonces el día de hoy solamente vamos a tener la tarea del audiolibro con respecto al capítulo 9 al 12. Así es que ya en cuanto terminemos la clase les envío la tarea y para que ustedes puedan trabajar. Así es que muchas gracias por haberme... Todo. Sí, gracias por su tiempo, por haberme permitido estar otra vez por acá. Gracias por participar en esta actividad. Ya